¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Eh, Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este principio de año, Señor, porque eres bueno, Señor, porque nos da, Señor, vida para seguir gozando de todas tus bendiciones, Señor, en nuestras familias, Padre, de nuestros hijos. Gracias, Señor, porque nos das vida, Señor, para enmendar todo aquello que estemos haciendo incorrectamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto. Ayúdanos a hacer, Señor, y guiarnos conforme, Señor, a los lineamientos de tu palabra. Padre, muchas gracias porque hasta aquí nos has acompañado, Señor. Y te pido, Señor Santo, que sigas acompañándonos, Señor, que sigamos buscando de tu presencia, Señor, que tu bendita palabra, Señor, a través del Espíritu, traiga a nuestras vidas, Señor, el querer como el hacer a través de tu palabra, Señor. Padre, en esta hora te doy gracias por este tiempo, Señor, por mis hermanitos en la fe, que cada lunes, Señor, están ahí al pendiente de este estudio, de esta enseñanza, Padre Santo, que se da a través de tu palabra, Señor. Y también te doy gracias, Señor, por los amigos que se siguen conectando, Padre. Te doy muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por el privilegio que me das de servirte, Señor. Que sea tu Espíritu Santo dirigiendo, Señor, mis palabras, Señor. Poniendo en mis labios, recordándome tu palabra, Señor, para impartirla de manera correcta, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a hablar vamos a hablar de un tema, amados hermanos, que pues me parece, bueno, siempre te comento, ¿verdad, hermano, hermana? Siempre te digo, vamos a ver un tema precioso y creo que todos los temas que estén, eh, pues, aterrizados en la palabra, siempre son temas importantes, siempre son temas maravillosos. ¿Por qué? Porque es Dios hablándonos a través de las Sagradas Escrituras. Nosotros hablamos con Él a través de la oración, pero Él nos habla a través de la palabra. Y por medio del Espíritu Santo nos da entendimiento, nos da capacidad, y el Espíritu Santo nos lleva a tener ese entendimiento de la palabra que el Señor nos da y que pone en nuestras manos. Pero hoy vamos a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre Cristo viniendo por su iglesia. Amados hermanos, estamos viendo, estamos cada día palpando, pues, cosas tremendas que están sucediendo, cosas eh, a veces hasta terroríficas, amados hermanos. Están sucediendo cosas tremendas a nivel global. Eh, a veces vemos, ¿verdad? Los grandes terremotos, vemos las grandes inundaciones que están sucediendo y ahorita hay un tema muy presente, ¿verdad? Las guerras de nación contra nación y hace unos días nos despertamos con una noticia muy alarmante de un fuego tremendo que está en Los Ángeles, California, ¿verdad? Se estremece uno de ver esas escenas porque, perdón, ve uno las llamas inmensas y cómo esas llamas han arrasado que hasta el día de hoy no han podido apagarlo, sigue devorando esas llamas, eh, casas y casas, extensiones de tierra tremendos, y así como están sucediendo cosas tremendas, hermanos, cosas tremendas. Y déjame decirte, amado hermano, amigo que nos escuchas, que quienes conocemos, quienes formamos parte del cuerpo de Cristo, pues no son temas, ¿verdad? Que nos, este, pues de alguna manera temer,
sino que al contrario, amados hermanos, es sorprendente todo lo que está pasando, pero sabes una cosa, amigo que nos escuchas, hermano que nos escuchas, que esto únicamente es el principio de dolores, hermanos, es el principio de el cumplimiento de muchas profecías que hablan precisamente de todos estos acontecimientos, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, pero si Dios es amor, ¿por qué permite que suceda esto? Déjame decirte, amado hermano, amigo que me escuchas, que todos estos acontecimientos, todas estas cosas que están sucediendo, son productos, son consecuencia del pecado. Dios no hizo todas estas cosas, todas estas maldades, sino es la consecuencia del pecado. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de que todo esto que vemos, amados hermanos, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y que te decía yo hace unos estudios pasados, ¿verdad? Te decía yo que el siguiente evento que estamos esperando los hijos de Dios es el que venga Cristo por su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el próximo evento que está por suceder. Nos los dice, todo lo que estamos viendo nos dice que nuestro Señor ya viene por su iglesia, ya viene por sus hijos, ya viene por aquellos que hemos aceptado la salvación a través de su sacrificio en esa cruz, que hemos sido limpiados, que hemos sido justificados de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados delante del Padre Eterno a través del sacrificio de Cristo. Para poder ser justificados, tenemos primero que, te decía yo en clases pasadas y constantemente lo repito, para poder ser justificados, primero tenemos que reconocer nuestra condición de pecador y venir a las plantas de Jesucristo, venir ante la cruz y aceptar ese sacrificio que Jesús hizo para que a través de ese sacrificio Él pueda expiar nuestros pecados a través de su sacrificio, que podamos ser perdonados, que podamos ser justificados. Mientras no hay reconocimiento de pecado, no puede haber justificación. Tenemos que reconocer que somos pecadores y que Cristo murió por nosotros para volvernos a amistar con el Padre. Quienes ya lo hemos hecho, formamos parte de la gran familia de Dios. Y por lo tanto, cuando vemos todos estos acontecimientos, no tenemos duda alguna de que Cristo ya viene por su iglesia, por todos aquellos que conformamos su iglesia, todos aquellos que hemos aceptado su sacrificio para perdón de nuestros pecados. Entonces, hoy vamos a hablar sobre este tema, sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y, amados hermanos, se ha hablado mucho del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, se ha hablado mucho de este tema, pero aún con todo, todavía hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas pues estudiosos de la Biblia, que incluso unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Pero para no entrar en errores ni en discusiones, nos vamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es precisa y la palabra de Dios nos va a decir las cosas como tienen que ser. Entonces, estamos completamente. Yo en lo personal, amados hermanos, estoy plenamente convencida de que su primera aparición de Jesucristo nuevamente en este mundo va a ser para venir por su iglesia, amados hermanos. El fin del Señor, de venir, de este evento que estamos esperando, de que Jesús venga, es de que Él viene con el único propósito de llevarse a la iglesia, a su esposa, y la cual está conformada por todos los que le pertenecemos, por todos los que somos de Cristo. En 1 Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, es decir, Cristo partió primero que nosotros. Él resucitó, el Padre Eterno
lo resucitó con su poder y fue a la presencia del Padre. Luego, todos nosotros, los que somos de Cristo, cuando Jesús venga por su iglesia, los que estemos aún estando vivos, si es que lo estamos, partiremos con él, dice el Señor, que en un abrir y cerrar de ojos. Y los que ya estemos durmiendo, los que ya estemos en esa tumba esperando al Señor, seremos resucitados e iremos también con el Señor y seremos transformados, porque así lo dice su palabra. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 10 al 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces imagínate este evento que estamos esperando, que viene el Señor, dice, y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y dice que los muertos en Cristo, todos aquellos que murieron en el Señor y que la palabra de Dios dice que están durmiendo, ¿verdad? Se levantarán, resucitarán primero y luego nosotros, los que vivamos, los que todavía estemos vivos, si es que estamos cuando el Señor vuelva por su iglesia, iremos juntamente seremos elevados hacia el cielo, dice el Señor, y dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y esto corruptible será vestido de incorruptible para poder traspasar los cielos, para poder estar con Él allá en los cielos. Ajá. Él nos va a librar de la gran tribulación. De ahorita lo que vemos, hermanos, solamente son los principios de dolores, los que las mujeres, ¿verdad? Que hemos sido madres, sabemos, ¿verdad? Cuando dicen, son principios de dolores, son principios de dolores de parto. Comenzamos, ¿verdad? Con leves dolores, con cosas pequeñas, hasta que llega el momento máximo donde el dolor es un dolor inaguantable, hermanos. Y es el momento justo cuando damos a luz. Es un dolor que no se puede explicar cómo es, pero que Dios nos da el poder para poder resistir el momento del parto. Son dolores tremendos, pero se nos quita todo dolor cuando vemos a nuestro bebé. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de que son principios de dolores de parto o principios de dolores, está hablando de que todo lo que estamos viendo, hermanos, son los principios. Es el principio que nos avisa que el Señor Jesús ya viene por su iglesia. ¿Por qué? Porque cuando llegue ahorita estas tribulaciones que nosotros vemos, nada más son principios, son cosas pequeñas. Imagínense si estos son cosas, principios nada más y vemos catástrofes tan terribles. No quiero imaginarme lo que va a ser en la gran tribulación, que de alguna manera aquí en la palabra de Dios nos habla ese evento de la gran tribulación como un caos terrible aquí en la tierra. Pero cuando eso suceda, nosotros ya no estaremos, porque el Señor nos va a llevar con Él. Amén. Él nos va a librar de esa gran tribulación, de ese momento terrible, porque ahorita, ¿verdad? Están sucediendo muchas cosas, pero el Señor nos guarda. Y si morimos durante estas situaciones que están pasando, sabemos a dónde vamos. Aún en medio de estar en una cama esperando la muerte, sabemos a dónde vamos y el Señor nos da una gran paz en nuestro corazón porque sabemos que vamos a nuestra patria celestial. En Apocalipsis 3:10 nos dice de la siguiente manera, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
Aquí la palabra de Dios nos está hablando precisamente lo que te estoy diciendo, que el Señor nos guarda y Él va a venir por su iglesia y nos va a llevar porque Él no nos va a dejar sufrir en la gran tribulación, porque como acabamos de leer, el Señor nos dice que por cuanto hemos guardado su palabra, es decir, que si verdaderamente estamos guardando su palabra y la estamos poniendo por obra, Él nos va a guardar en el momento difícil, en ese tiempo de la gran tribulación, el Señor nos va a guardar de ese momento de gran tribulación por el que va a pasar el mundo que quede a nuestra partida. Ese mundo que quede, ese mundo entero que quede después de nuestra partida con Cristo y que van a ser probados en gran manera todo habitante sobre la faz de la tierra. Entonces, se vienen momentos difíciles, dice Lucas 21:36, dice así: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, el Señor va a venir por nosotros. Por lo tanto, dice el Señor, mientras que eso sucede, porque ya estoy a las puertas, está pues velando, prepárate, cuídate, no te descuides de las cosas de Dios, no te descuides de mis cosas, porque yo voy a venir y quiero que seas tenidos por dignos y puedas estar de pie delante del Hijo de Dios y Él te pueda llevar. Nadie que no estemos como el Señor espera que estemos. No, dice el Señor que debemos de tener nuestras vestiduras limpias. Si nuestras vestiduras están sucias, quiere decir que si nuestra vestidura está sucia, se refiere a que si nos encuentra, Él ya nos limpió, pero si nos encuentra sucios practicando el pecado, no podremos ser dignos de estar de pie delante de Él. Es necesario que permanezcamos con esa vestidura limpia hasta que Él vuelva, hasta que Él venga por nosotros para que nos encuentre con vestiduras limpias y resplandecientes. Dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, si ya fuimos justificados, no tenemos pretexto para no conservarnos limpios y poder ser salvados de la ira que va a venir sobre el mundo. En Primera de Tesalonicenses 1:10 nos dice la palabra de Dios, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, que si ya hemos sido justificados, hemos sido perdonados de nuestros pecados, si Jesús ya nos limpió, ahora lo único que tenemos que hacer es estar cuidando nuestra hermosa salvación. ¿Cómo la vamos a cuidar? Así como lo que estamos haciendo, estudiando la palabra de Dios, orando, predicándole a otros, limpiándonos de toda maldad. Es decir, que si pecamos y de repente hacemos algo indebido, dice el Señor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos, amados hermanos, si ya hemos recibido a Cristo, estar constantemente limpiando nuestras ropas con la palabra de Dios que nos lleva a hacer lo correcto, a estar limpios y esperar su venida cuando Él venga, esperar que venga de los cielos, porque Él resucitó y está a la diestra del Padre, y ahora, cuando Él venga, nosotros tenemos que estar viendo hacia el cielo, sabiendo que nuestro lugar, nuestra ciudadanía es allá en los cielos y que Jesús va a venir, nos va a llevar con Él para librarnos de toda la ira venidera. Dice también en Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir,
que una vez que nosotros recibimos a Cristo, no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Por lo tanto, por eso debemos de cuidarnos, de cuidar nuestra salvación para que nos encuentre limpios, para que nos encuentre dignos. Y así, ¿verdad? Podamos ser llevados con el Señor Jesucristo. Él nos llevará con Él para experimentar su gloria allá donde Él está. Dice Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el Señor va a venir para llevarnos allá con nosotros. Y acuérdate que dijo el Señor Jesucristo, no estén tristes, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. El Señor fue a preparar un lugar para ti y para mí que hemos creído en Él, que nos hemos arrepentido y que le hemos aceptado como único y suficiente Salvador y que cada día estamos batallando con el enemigo que quiere ponernos el pie para caer. Pero si nosotros permanecemos en su palabra, dice el Señor, permaneced en mí, porque separados de mí nada puedes hacer. Si nosotros permanecemos en Él, hermanos queridos, el enemigo va a huir de nosotros. Ajá. Entonces el Señor nos quiere llevar a mostrarnos la gloria que Él tiene allá y que le dio el Padre. Él quiere llevarnos allá para que donde Él esté, nosotros también estemos. Porque, como te decía yo hace un momento, amado hermano, amado amigo, cosas terribles están todavía para verse, mucho más tremendas. Si ahorita nos están pareciendo terribles, pues vienen unas todavía calamidades mucho más grandes que se van a ver en este mundo cuando empiece el día de la ira del Señor, la gran tribulación. En Mateo 14, 24, 21, perdón, dice la palabra de Dios, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí el mismísimo Jesús nos dice que una vez que ya no estará su iglesia, ¿verdad? Habrá entonces una gran tribulación, dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Fíjense, si todas las calamidades, las catástrofes que estamos viendo nos parecen terribles y el Señor nos está hablando de una gran tribulación y que van a suceder cosas como nunca han sucedido en este mundo. Dice, hasta el día de hoy no ha sucedido, ni la habrá, hasta ese gran día de la ira de Dios. Y también nos habla la palabra de Dios en Mateo 24, 37 a 39. Dice de la siguiente manera, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjate qué tremendo. El Señor Jesús nos estaba hablando, le estaba hablando a sus discípulos, a la humanidad de ese tiempo y que trasladamos esta profecía a este tiempo y el Señor nos sigue hablando y nos sigue diciendo que así como en los tiempos de Noé, antes de que viniera el del diluvio, la gente estaba como si nada, viviendo sus vidas, comiendo, divirtiéndose, haciendo lo que más les gustaba. Y que, según la palabra de Dios, lo que más les gustaba era practicar el pecado en demasía. Y pues eso mismo va a suceder porque están sucediendo tantas cosas tremendas. Y cuando venga la gran tribulación, la gente
le vamos a estar hablando ahorita nosotros que se ven todas estas calamidades como se han estado viendo y le hablamos a la gente de Dios, le hablamos de que se arrepiente, de que puedan Jesús salvar su vida de la ira venidera, pero la gente no nos quiere escuchar, la gente cada día que uno les habla, la gente se ciega más, no quieren escuchar y como dice la palabra, la gente está haciendo lo que a ellos les gusta, haciendo negocios para tener más dinero, casándose, descasándose, haciendo mil cosas. Y lo vemos todos los días, ¿verdad? Haciendo eventos para elevar el pecado todavía más. Perdón, eh, llevando al legislativo leyes para que sean aprobadas, leyes que van totalmente contrarias a los designios de Dios y haciendo tantas cosas como las que se hicieron en el pasado y que ahora se hacen y que ahora hacen todavía más cosas, todavía más tremendas que antes. Y va a llegar la gran tribulación, porque no quieren escuchar, porque no quieren oír. Y así como en tiempos de Noé se le habló a las personas y no querían escuchar y decían que Noé estaba loco y que cuando Noé terminó la barca y que el Señor cerró la puerta y comenzó a llover en exceso, y dice la palabra de Dios que las fuentes de las aguas fueron abiertas y que empezó a inundarse, la gente quería entrar a la barca, pero ya era demasiado tarde. Escucha, amigo, que estás oyendo este mensaje. Aún es tiempo. Estas únicamente son señales de que Jesús ya viene. No esperes la gran tribulación, porque si ahorita es terrible, en ese tiempo será peor. Entonces, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, y no atendieron, no hicieron caso hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos. Así será la venida del hombre, que les está uno hablando y no quieren escuchar y cuando menos piensen, va a venir el Hijo de Dios con todo poder. Dice en Mateo 24, 37 al 9, dice de la siguiente manera, ¿verdad? Bueno, como se los acabo de mencionar, acabo de leerlo, ¿verdad? Que como en días de Noé, dice, y ahora vamos a leer Lucas 17, 28 al 29, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo también sucedió así en los días de Lot. Y dice más, el día en que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Dice Lucas 17, 28 y 29. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, ¿verdad? Entonces vemos que también se les estuvo hablando y no entendieron, no hicieron caso. Y entonces fue destruida Sodoma y Gomorra porque el pecado había aumentado en gran manera, ¿verdad? Y una vez que Dios sacó a sus hijos de ahí, sacó a Lot, a sus hijas y a su esposa, entonces llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Amén. Entonces vemos cómo en esas visitaciones, es decir, en ese tiempo el Señor les habló a través de sus siervos para que escucharan y escaparan de esto, el Señor visitó y enjuició. Amén. Entonces, vemos todas estas cosas y sabemos que son principios de dolores. ¿Por qué?
porque así como Dios salvó a Noé y a su familia y salvó a Lot y a su familia, a sus hijas, a su esposa, y que al final de cuentas, ¿verdad? Sabemos lo que sucedió con la esposa de Lot. Una mujer que se le dijo que no volteara y ella volteó porque aún su corazón estaba dentro de Sodoma y Gomorra. Y ahí se quedó, pero Lot y sus hijas salieron. Entonces, así de esa misma manera, Dios siempre, así como en estas dos ocasiones, como sucedió y Dios salvó a sus hijos, así también Dios siempre provee una salida, un escape para los suyos. Y al levantarse el pueblo de Dios como aconteció en el arca de Noé, o bien salir de Sodoma y Gomorra, Dios los salvó. Entonces, suele venir sobre el mundo los castigos de un Dios airado, enojado por la necedad del hombre, porque el hombre no quiere escuchar, porque el hombre no quiere venir a Dios, le da la espalda. Entonces, a Lot, el ángel del Señor le decía con insistencia, date prisa, date prisa. Mira lo que dice en Génesis 19:22, el ángel le decía, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Entonces, vemos en estas dos visitaciones, ¿verdad? En estos dos eventos del Antiguo Testamento, como el Señor, ¿verdad? El Señor rescata, Él provee un escape para sus hijos. Vimos a Noé, vimos a Lot, ¿verdad? Y de esa misma manera, amados hermanos, así también ahora el anticristo y las calamidades catastróficas que le acompañarán cuando él se manifieste para engañar al mundo entero, no podrá acontecer hasta que la iglesia sea arrebatada y el mundo sea dejado en tinieblas y tinieblas muy densas, amados hermanos. Dice segunda de Tesalonicenses 2:3-8, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fíjense qué tremendo, cómo nos habla la palabra de Dios. Aquí estamos hablando de que el Señor nos da un escape. El Señor saca primero a los suyos antes de que sucedan las calamidades que han de venir por la necedad del hombre, por el pecado del hombre que se ha hecho y ya ha crecido en gran manera. Entonces, antes, ¿verdad? Está por venir el anticristo y las calamidades catastróficas que le acompañarán, ¿verdad? Porque sabemos que Satanás solamente destruye, solamente mata. Y entonces, cuando venga el anticristo, vendrá acompañado de muchísimas calamidades y cuando él se manifieste, porque él se va a manifestar y va a engañar a multitud de personas, al mundo entero lo engañará con sus prodigios y sus mentiras y no podrá acontecer, no podrá llegar
este momento de que se manifieste el anticristo hasta que la iglesia sea levantada, hasta que la iglesia sea arrebatada. Y entonces, una vez que la iglesia sea arrebatada, el anticristo se manifestará, el hijo de pecado, el hombre inicuo, entonces se estará manifestando. Fíjate qué tremendo. Y en el versículo 7 leímos, dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado. Aquí nos habla de que hay algo que está deteniendo. ¿Y qué es? Es la iglesia, amados hermanos. Es el Espíritu Santo del Señor. Es el Espíritu vivificador, el que le da vida a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Al ser levantado, al ser llevado, porque acuérdate que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, Él es el que nos gobierna y el cuerpo de Cristo somos nosotros. Y nosotros hemos y somos vivificados hasta su venida, hasta el arrebatamiento de la iglesia, somos vivificados a través del Espíritu Santo que habita en nosotros, porque nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. El Espíritu Santo es el vivificador de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así como vivificó a Cristo levantándolo de entre los muertos y después lo levantó llevándolo hasta la presencia del Padre, así hará también con nosotros los que le pertenecemos a Cristo en su venida. Lo resucitará, nos transformará y nos llevará al encuentro de Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, y solo entonces, una vez que la iglesia haya sido arrebatada, que el Jesús haya venido por su iglesia, entonces se manifestará aquel inicuo. Y déjame leerte. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Señor Jesucristo y Dios de nuestro Padre, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que solo entonces, una vez que Jesús venga por su iglesia y que seamos llevados con él, que seamos levantados en las nubes, que resucite a los muertos y que los que estamos vivos, si es que lo estamos, y si no estamos nosotros vivos, pues los que estén vivos, seamos entonces transformados en un abrir y cerrar de ojos, y entonces nos iremos con él. Y en ese preciso momento se manifestará
una vez que la iglesia ya se fue con Jesús, se manifestará el hombre inicuo, dice la palabra de Dios, ese hombre perverso cuyo advenimiento viene de Satanás, es decir, que es alentado, nació su maldad de parte de Satanás y dice que va Dios a permitir ese espíritu de engaño para que mucha gente crea y le crea todos sus embustes, todas sus mentiras, todos sus artilugios, ¿verdad? Todos esos señales y prodigios mentirosos que haga y la gente lo va a creer. ¿Por qué? Dice el Señor que va a permitir un espíritu de engaño, ¿verdad? Para que crean, dice, les va a enviar un poder engañoso para que crean toda mentira que venga de ese hombre inicuo, ¿verdad? Que está siendo respaldado por Satanás, ¿verdad? Y que además, dice, para que crean todo eso, porque cuando se les predicó la verdad, no la quisieron escuchar. Escucha, amigo, que estás oyendo este estudio. Si no has querido escuchar el mensaje de salvación, un día va a venir alguien que te va a decir muchas mentiras y las vas a creer y únicamente te va a llevar al lago eterno. Por eso es que estás a tiempo, ¿verdad? Dice el Señor, y todo aquel que no quiera escuchar va a ser engañado. Entonces, escucha ahora que tienes la oportunidad todavía de que vengas a las plantas de Cristo y escuches el plan de salvación. Ajá. Entonces, aquí también Pablo nos habla, ¿verdad? Y nos dice aquí algo bien importante, ¿verdad? Dice, eh, porque ya está, dice, Pablo nos habla, dice que, fíjate qué tremendo, ¿no? Entonces dice, se manifestará aquel inicuo. Y si Pablo en sus tiempos, en el tiempo en que él estaba, hace poco más de 2000 años, ¿verdad? Dijo que el misterio de la iniquidad ya estaba obrando. Imagínate qué diremos hoy en día si él ya veía señales en ese tiempo, ¿verdad? Ya Cristo había partido y él ya comenzaba a ver indicios de que la maldad se multiplicaba, de que el espíritu engañoso está, porque cuántos en nuestros tiempos, hermanos, cuánto espíritu engañador hay, cuántos profetas, cuántos maestros, cuántos pastores mentirosos se encuentran ahí hoy en día. Pocos son los verdaderos siervos de Dios que hablan conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podremos decir hoy en día cuando vemos tantas y tanto este espíritu engañoso en todas partes? Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Vemos tanta maldad, vemos tantos catástrofes que están sucediendo, que si en aquellos tiempos Pablo decía, ya está echado a andar por Satanás un espíritu engañoso, pues ahora en nuestros tiempos, ¿qué diremos? Cuando vemos tanta maldad, amados hermanos, cuando hace unos años atrás, unas décadas atrás, veíamos y vemos hasta el día de hoy, hasta se ha hecho un museo, ¿verdad? De las atrocidades que hizo Hitler con los judíos. 6 millones de judíos, hermanos. Él pretendía exterminar a la raza judía. Ese era su propósito. Un hombre precursor de Satanás, una herramienta de Satanás para querer eliminar al pueblo judío. Indudablemente, ese hombre fue un precursor
muy, pero muy sobresaliente del anticristo, de Satanás. Entonces, basta por lo pronto para señalar que antes de la gran tribulación, Cristo viene por su iglesia. Cristo está a las puertas, amados hermanos, está por venir por su iglesia, amados hermanos. Debemos de estar firmes, preparándonos. Amén. Y aquí vamos a ver unas pruebas que al fin de la gran tribulación, al tiempo de la batalla del Armagedón, Cristo viene con su iglesia. Amén. Entonces, antes de la gran tribulación, Cristo viene por su iglesia, pero cuando esté el fin de la gran tribulación, Cristo viene nuevamente con su iglesia, con aquella que se llevó a disfrutar las bodas del Cordero. Entonces después regresa, porque se lleva a su esposa, celebra las bodas del Cordero y después regresa con su esposa resplandeciente, después al final de la gran tribulación, en la batalla del Armagedón. Cristo viene con su iglesia, con su amada. Y esta furiosa batalla será en Palestina y en sus entornos, en sus contornos, extendiéndose de seguro hasta la ciudad de Jerusalén, siendo que a través de la raza judía nos vino el Salvador del mundo y que también nos fue dada la Biblia, la palabra de Dios, y también se nos fue dada la fe verdadera en el Dios verdadero y también el cristianismo verdadero. Amén. Entonces, ese anticristo con su ejército mundial atacará a la raza judía con el fin de exterminarla y a la vez procurará también junto con su ejército armar todo un conflicto en contra de Cristo y de su ejército al descender el Señor de los cielos a defender a Israel. Es decir, que durante la gran tribulación, ese hombre inicuo va a querer exterminar por completo ya al pueblo judío, pero no lo va a poder hacer, porque Dios siempre está al pendiente de su pueblo. Y cuando venga Cristo a defender a su pueblo, a la raza judía, vendrá acompañado de su iglesia y bajará a defender al pueblo de Israel. Entonces, el profeta Zacarías, como también el libro del Apocalipsis, describe el conflicto culminante de la gran tribulación con las siguientes palabras. He aquí, el día de Jehová viene, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La mitad de la ciudad irá en cautivo, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, y se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Así lo dice en Zacarías 14, 1 al 5. Parece ser que según el libro del Apocalipsis, que inmediatamente antes de la invasión del anticristo, el Señor habrá estado celebrando las bodas del Cordero, las bodas con su iglesia. Dice Apocalipsis 19, 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Entonces,
según lo leemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Él celebrará las bodas del Cordero, las bodas de Cristo con su iglesia antes de bajar al fin de la tribulación a pelear contra el inicuo, contra el anticristo. Amén. Y según el versículo número 8, la iglesia se ve vestida de lino fino, limpia y resplandeciente, porque acabamos de leer que dice que el lino fino son las acciones justas de sus santos. Sin embargo, amados hermanos, hay personas, ¿verdad? Hay gente cristiana, ¿verdad? Que tiene una doctrina errónea. Y según ellos, ¿verdad? Dicen otra cosa. Y dice, en el versículo número 11, cambia totalmente la escena. Vemos en el versículo número 8, ¿verdad? Que la iglesia está vestida de lino fino y resplandeciente. Pero en el versículo 11, ¿verdad? La escena cambia. El cielo se abre para que Jesús con su ejército descienda a la tierra para combatir contra el anticristo y contra su ejército inicuo. Del versículo 11 al versículo 12, no, perdón, al versículo 13 del Apocalipsis 19 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Entonces, el Señor se ve vestido como un guerrero airado y montado en un caballo blanco, pero no viene solo, sino que viene acompañado por los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, quienes le seguían en caballos blancos, como lo dice en el versículo 14. Dice, y los ejércitos los celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. Y algunos, ¿verdad? Algunos dicen y niegan que esos ejércitos constituyen la iglesia, lo niegan completamente. Ellos dicen que esos ejércitos que vienen con el Señor son ángeles, pero no pueden ser los ángeles, amados hermanos. ¿Por qué? Porque estos ejércitos que vienen con el Señor, que nos dice la palabra del Señor, que vienen acompañando al Señor, vienen vestidos de lino fino, como lo acabamos de leer, vienen vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y acabamos de leer, ¿verdad? Acabamos de leer en el versículo, ¿verdad? Anterior, ¿verdad? Que dice en el versículo 8, perdón, dice, y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, cuando predican y dicen que no es la iglesia, están en un error, porque los ángeles no son vestidos de lino fino y resplandeciente, porque aquí la palabra de Dios nos dice que el lino fino y resplandeciente son las acciones justas de sus santos. Y sus santos son su iglesia, su esposa con la que él ha contraído nupcias, porque ahora es su esposa. Entonces, esta vestidura de la esposa representa esa vestidura de su esposa, es una esposa glorificada. Por lo tanto, no son los ángeles. Aunque sí vemos que en la palabra aparecen de repente diciendo que un ángel vestido de blanco, pero no,
de lino fino, como dice, que son las acciones justas de sus santos. Entonces, la segunda cosa que pasan por alto estas personas en sus conceptos errados, amén. Amén, gloria a Dios. Es que la iglesia viene montada en caballos blancos, el símbolo dado a entender que esta es una vasta agrupación de gente humana y no angelical, ya que nunca hemos leído en la Biblia, amados hermanos, de los ángeles como jinetes. Amén. Entonces, los jinetes, ¿verdad? De los que hablan, ¿verdad? Estas personas son la iglesia del Señor. Son su iglesia vestida de lino finísimo y resplandeciente que lo viene acompañando. Y te voy a decir por qué. Dice que de la boca del jinete sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro. Dice en Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos entender entonces, ¿verdad? Que esos jinetes que vienen acompañando al Señor, indudablemente es su iglesia. Quizá en esos tenebrosos ejércitos mencionados, o dice quizá en ese tenebroso día, millares de ángeles acompañarán al Señor. Es decir, indudablemente, amados hermanos, que en ese tenebroso día, ¿verdad? Esos tenebrosos ejércitos que van a atacar al Señor, indudablemente el Señor vendrá acompañado por millares de ángeles, pero también vendrá acompañado por su iglesia que viene montada en caballos blancos, vestidas, ¿verdad? Vendremos vestidos de linos finísimos y resplandecientes. Amén. Gloria sea al Señor. Ajá. Entonces, ¿verdad? Pero los ejércitos mencionados siguiendo al Señor sobre caballos blancos son los santos redimidos, resucitados y glorificados, y no los ángeles. Es la iglesia y no los ángeles a quienes el Señor les hizo la promesa de regir a las naciones, y es a ella a quien promete las vestiduras blancas ya mencionadas. Vamos a leer lo que dice nuevamente Apocalipsis 19:15. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro. Amén. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, pongamos mucha atención en el siguiente versículo. Amén. Pongamos mucha atención. Dijo el Señor, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, esa autoridad que el Padre le ha dado, como lo acabamos de leer en Apocalipsis 19:15, Él le da también autoridad a su iglesia, a su esposa. Dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas estas naciones como vaso de alfarero,
como yo también la he recibido. Es decir, como yo he recibido esa autoridad de mi Padre, yo la delego también a mi iglesia, a mi esposa. Lo dice de esa manera en Apocalipsis 2, 26 y 27. Y los que contradicen, amados hermanos, todos aquellos que contradicen la enseñanza del rapto y que están aferrados enseñando que la aparición de Jesús va a ser hasta la revelación del anticristo, están totalmente equivocados, porque estos, ¿verdad? En lugar de estar esperando la venida de Jesús para el rapto de su iglesia, para llevarse a su iglesia y llevar a cabo las bodas de Cristo con su iglesia, están esperando la venida del anticristo. Están deseosos, ¿verdad? Están ante la perspectiva de que va a venir Cristo hasta ese momento, y no es así. Ya acabamos de estudiar que Él va a regresar, pero ya con su iglesia glorificada, con millares de ángeles, a llevar a cabo esa batalla con el anticristo, a salvar a su pueblo de que no sea exterminado. Ajá. Entonces, indudablemente, ante tal perspectiva, por demás, están de más las amonestaciones de la palabra de Dios, tales como, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ante estas personas que están necias, está por demás decirles que tienen que estarse preparando, porque ellos siguen esperando el día del anticristo. Ajá. Dice en Mateo 24, 36, que el día y la hora nadie la sabe, solamente el Padre Celestial. Por tanto, también dice el Señor en Mateo 24, 44, dice, también, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Y también en Mateo 25, 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y en Lucas 12, 39 al 40 dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus criados y a sus criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y dice también, ¿verdad? Bueno, acabo de leer, ¿verdad? Nos está diciendo el Señor que nos cuidemos, que estemos velando, que nos estemos preparando, que no nos descuidemos. No vaya a ser que en ese descuido que tengamos venga el Señor y nos encuentre con nuestras ropas sucias y no podamos partir con Él. Entonces, ante esto, ¿qué podremos decir, amados hermanos? Digamos lo que los últimos versículos de la Biblia dicen. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esto lo dice en Apocalipsis 22, 20. Con esto, amados hermanos, concluimos el estudio del día de hoy. Vamos a orar para cerrar nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este estudio, Señor. Gracias, Padre Santo, porque necesitamos entender, Padre Santo, que todos estos acontecimientos, todas estas cosas que están sucediendo, Padre, únicamente, Señor, debemos de verlo, Señor,
como una llamada de atención de que tú estás pronto a venir, Señor, que se está cumpliendo tu palabra, Señor, que son señales de que tú ya vienes por tu iglesia, Señor, y que no quieres que seamos una iglesia descuidada, una iglesia, Señor, que no se prepare correctamente. Quieres encontrarnos, Señor, con vestiduras limpias, Señor, con nuestros vestiduras, Señor, que estén limpias y sin manchas, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias por esta estación de radio, Padre Santo. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Héctor, Señor, Islas y de su esposa Gisela. Señor, bendícelo, Señor. Derrama sabiduría de lo alto, Padre, para que sigan administrando de manera sabia, de manera correcta, Señor, esta estación, Señor, para seguir propagando, Señor, tu bendita palabra, Señor. Te pido, Señor, una bendición para todos los que participamos en esta iglesia, Señor, ya sea, Señor, a través de prédicas, Señor, a través, Señor, también de palabras, Señor, de estudios, Señor Santo, a través, Señor, también de diferentes formas de predicar tu palabra, Señor. Padre, bendice a cada uno, Señor, a cada uno de los que participamos, Señor, que prediquemos tu palabra como está escrita, Señor, que no la distorsionemos, Padre. Padre, gracias te doy por mi pastor, Señor Doroteo Rivera Zarza, por su esposita, señora Diana Herrera, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Bendice, Padre Santo, cada proyecto, Señor, que se ha de llevar a cabo en Dios es fiel en este 2025, Señor. Padre, gracias, Señor. Bendice a cada miembro de la iglesia, Dios es fiel, Señor. A cada siervo, Padre. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre. Ayúdanos a permanecer, Señor, tomados de ti, Señor, no solamente siendo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús y también, Señor, agradezco por los oyentes, Señor, por los hermanitos en la fe, por la gente que ha de escuchar, Señor, a través de las redes sociales, Señor, este estudio, Padre, gracias. Toca corazones, Señor, que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer en cada persona que escuche, Señor, tu palabra, Señor, para que tu palabra haga aquello para lo que tú la has enviado, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de fe Dios es fiel, aquí en Tizayuca, Hidalgo, en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes decirles que les envío un abrazo con mucho cariño y con mucho respeto y que este nuevo año comience lleno de bendiciones como siempre, pero que nuestro corazón esté lleno de deseo de buscar de Dios cada día. Cristo viene pronto, amados hermanos, no nos distraigamos con nada, sigamos buscando de Dios, limpiemos que nuestras vestiduras no las encuentre sucias nuestro Señor. El Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, el Señor me los